Primera de Pedro 4, del 12 al 18. Primera de Pedro 4, del 12 al 18. Y dice así: Amados, no sobreprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Palabra de Dios. Please go over to 1 Peter chapter 4, verse 12 to 18. 1 Peter chapter 4, verse 12 to 18. It states, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you, but rejoice in the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part he is blasphemed, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed. Let him glorify God in this matter, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Now with the righteous one is scarcely saved, where will the ungodly and the sinner fear? Amen. I will give time for Brother Alfonso. I will give tiempo para Brother Alfonso. Que el Señor les diga, God bless you. Al principio del mes les dije que no íbamos a tener un tema principal para este mes, sino que íbamos a enseñar lecciones que podemos ver en el Nuevo Testamento, lecciones que habrán de ayudarnos a cada uno de nosotros. In the beginning of this month, if you recall, I make mention of the fact that this month we were not going to have a principal theme. However, that we were going to study some of subject matters that are found within the New Testament. Así que ya estamos en el último domingo de este mes y pues vamos a escoger un tema que yo sé bien que será de gran provecho para todos nosotros los cristianos. Therefore, being the last Sunday of this month, I'm going to study with you a topic that I know that will be beneficial to all of us as Christians. Y he escogido Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 12 al 18, porque es un pasaje que nosotros como cristianos debemos de entender, no solamente qué es lo que estaba pasando en aquel entonces con los cristianos del primer siglo, sino que también que nosotros como cristianos que vivimos en este tiempo, en esta época, necesitamos que entender. Solo que vamos a considerar qué es lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 18. And the reason why I've chosen this subject matter is for us to be able to understand some of the things that were going through the mind, maybe the life of those Christians that were living back then, and also to apply some of the principles that we find in 1 Peter chapter 4 and verse 12 and following to our personal life as Christians that we're living here now at this particular time.
Miramos nosotros que el apóstol Pedro escribe su carta alrededor del año 60 y se lo escribe a 5 provincias romanas de Asia Menor. Esto lo puede ver en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ahí están las 5 provincias a las cuales el apóstol Pedro está escribiendo. Y se escribe alrededor del tiempo de los 60, cuando el apóstol Pablo está en cárcel allá en la ciudad de Roma. Los cristianos eran perseguidos, y durante este tiempo miramos nosotros que el emperador Nerón era el que estaba reinando bajo el imperio romano. Y si usted conoce bien la historia del imperio Nerón, o el emperador Nerón, se dará cuenta de que él también fue un emperador que trató bien mal a los cristianos. Y durante este tiempo sufrieron muchos cristianos. Y es por esto que el apóstol Pedro les está escribiendo en la primera carta de Pedro, capítulo 4, y versículo 12, de lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Whenever we study 1 Peter the whole book of 1 Peter, we notice that Peter is writing to 5 provinces of the Roman Empire. You can go to 1 Peter chapter 1 and verse 1 and following, and you will notice there the 5 provinces that the Apostle Peter is writing to them. And he is writing to them in order to make them aware of the fact of the persecution they were going through. If you recall, the Apostle Peter wrote this letter around the year 60. This is when Paul was in prison in Rome. You will read that in Acts chapter 28 and verses 35 and following. But Peter writes to the Christians here in order to be able to encourage them, because they were going through difficult times in their life. If you know the story of the Emperor Nero, you're going to understand that he was a cruel dictator. He was the man that started the point that Christians should worship no other God but the gods of Rome. And this brought persecution to the Christians at that particular time. And in doing so, we notice that the Apostle Peter writes this to the following Christians in the 5 provinces at that particular time. 1 Peter chapter 4 and verse 12, it says, Beloved, do not think it is strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange thing happened to you. Les está animando, les está advirtiendo de que esta persecución era real, y que no solamente era real, pero que se detuvieran, se mantuvieran firmes, porque habían de venir más persecuciones. Y nos ponemos a pensar nosotros también como individuos cristianos que vivimos nuestra vida individual, pero también como congregación, que somos la familia de Dios, según Efesios capítulo 2, versículo 19, que somos hermanos y hermanas, que tenemos el mismo propósito, que tenemos esa comunión uno con el otro, que vendrá tiempos cuando la congregación habrá de pasar por tiempos difíciles. Así como nosotros individualmente pasamos por tiempos difíciles de nuestra vida, la congregación también en su desarrollo habrá de pasar por tiempos dificultosos. Por ejemplo, cuando usted lee Juan capítulo 15, versículo 18, usted se dará cuenta que Jesucristo ahí le está diciendo a sus discípulos lo siguiente: si el mundo me aborreció a mí, les dice Jesucristo a sus discípulos, ¿qué esperan ustedes de ustedes mismos? En otras palabras, Jesucristo los está preparando y les está diciendo, no esperen una vida agradable,
No esperen una vida en donde todo les va a salir bien, porque va a ser una vida dificultosa. Si usted se ha comprometido de vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre, entonces la vida cristiana va a ser una vida dificultosa. E incluso el apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, nos da a entender: el que desee vivir una vida piadosa habrá de sufrir persecución. Whenever we understand this, we need to understand as well that as Christians, we are going to go through difficult times in our life. But not only as individual Christians, but also as a congregation, we're going to go through difficult times as the congregation develops. You need to understand that the congregation is the family of God. Ephesians chapter 2 and verse 19. The congregation comes in a fellowship one with another because we are brothers and sisters in Christ. And therefore, when we come in fellowship one with another, there will be difficult times that will come our way. And this is what the Apostle Peter is making them aware of. That whenever difficult times come within our life, then we need to understand that there are certain things that you and I need to understand that the Bible relates to us that we need to do during those difficult times. Necesitamos que entender que cuando vengan esos tiempos difíciles a la vida o al desarrollo congregacional, hay ciertas cosas que la palabra del Señor nos enseña que usted y yo debemos de mantener en nuestra vida. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 10 y versículo del 23 al 25. Considere pues lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo 23 al 25. Dice la palabra del Señor lo siguiente: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. One of the things that you and I have to understand is that whenever the congregation comes face to face with difficult times, the Bible speaks of certain things that you and I have to understand, that we need to be firm, that we need to be assertive. And those things that the Bible speaks of, we find them in Hebrews chapter 10 and verse 23 to 25. In Hebrews chapter 10 and verse 23 to 25, we notice the Word of God that says the following: let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Verse 24, and let us consider one another in order to stir up love and good works. Verse 25, not forsaking the assembly of ourselves together, as it is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Entonces aquí dentro de estos versículos nos damos a entender el consejo bíblico que Dios nos da para mantenernos nosotros acertados, firmes, cuando vengan los tiempos dificultosos a nuestra congregación. Primeramente dice el versículo 23 lo siguiente, dice: mantengámonos firmes. Es la primera cosa. No importa qué es lo que venga a mi vida, no importa qué es lo que vaya a ocurrir en la congregación, nosotros tenemos que entender que nuestro mantenimiento firme en Jesucristo siempre debe de estar en pie. No importa lo que diga el hermano o la hermana, sino lo que interesa y lo que importa es lo que Jesucristo nos ha enseñado. Lo que Jesucristo nos ha enseñado concerniente a cuando vengan tiempos difíciles a nuestra vida. Y estoy hablando congregacionalmente.
Nosotros debemos de entender que Jesucristo, como dice Números capítulo 23 y versículo 19, hablando de Jehová Dios en este pasaje, dice que Él no es hijo de hombre, ni tampoco hombre para que mienta. Dios no es un mentiroso. Eso claramente se establece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3 y versículo 4, dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tito capítulo 1 versículo 2 dice en el cual Dios no miente. Estos son solamente algunos pasajes en donde nosotros podemos ver, en donde claramente nos da la característica, los atributos de Dios, que Dios no es un mentiroso, sino que Dios lo que dice es lo que va a ocurrir. Y por lo tanto, Dios nos ha manifestado de que no importa qué tan dificultoso sean los tiempos que vengan, nosotros nos debemos de mantener firmes para que así podamos continuar adelante con nuestra vida cristiana. No debemos de hacer como Pedro, que le dice, Señor, a ver, hazme que yo ande sobre el agua. Y comenzó a caminar Pedro, pero luego quitó la vista, el enfoque en Jesucristo, en Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice que tengamos nuestra mirada en Jesucristo constantemente. Y cuando quitamos esa mirada en el Señor, en Jesucristo, comenzamos a hundirnos, porque ya no estamos mirando la fuerza de Dios, ya no estamos mirando a Dios, ya no estamos preocupados por cumplir su voluntad, sino que simplemente por lo que nos ayuda a nosotros como seres humanos. Y comenzamos a hundirnos, comenzamos a fracasar en nuestra vida. Whenever we look at the New Testament, and you notice Hebrews chapter 10 and verse 23, the first thing that we notice that the writer of this book is making us aware of is that we need to stand firm. It says here, let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. It is making us aware of the fact that we need to be assertive. We need to demonstrate a firmness on he who promised us everything. And I'm making reference to God. You know, we have numerous of passages within the Old Testament, New Testament, which makes us understand one of the attributes of God, that God is not a liar. Whenever you go to Numbers chapter 23 and verse 19, notice what that verse relates to us. That God is not the Son of Man, and that God is not man, that he can lie. When you go to Romans chapter 3 and verse 4, it makes the fact known that God is truth. And whatever God is going to say to us, it is the truth. Because that's what God is. He is truth. And we find that in Psalm 119 and verse 7. And also in Deuteronomy chapter 32 and verse 4. But we notice that this is what the Bible speaks. As far as the New Testament, Titus chapter 1 and verse 2, it says that God is not a liar. Therefore, we can have confidence. We can be sure that whatever God is going to relate to us, it is the truth. There is no lie within him. There is no deceit within him. So therefore, whenever we go through difficult times, we need not to be like Peter. You remember when Peter walked out of the boat and told the Lord that he wanted to walk on water? As long as he kept his focus in Jesus Christ, as long as he maintained that focus in Jesus Christ, which Colossians chapter 3 and verse 1 says, we notice that Peter was walking on water. But the moment that he took his focus of Jesus Christ, he began to go down. And this is the same situation that will happen to us as a congregation. That whenever we take our focus from Jesus Christ,
during those difficult times that we go through, we will go down. Because God has promised us that no matter what comes our way, He has said in 1 Peter chapter 4 verse 12 that we need to rejoice whenever those times come. Because to God that is nothing. He will take care of it. He understands all that is involved in all of this. And we will be victorious no matter the outcome. Dios entiende, hermanos, que durante estos tiempos difíciles, que Él tiene la victoria sobre todo esto. Y cuando nosotros podamos ver eso y entender eso, entonces nos vamos a mantener firmes, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando usted lee la vida de él, en 2 Corintios capítulo 11, considere bien todos los padecimientos por los cuales él pasó. Y él nunca tiró la toalla. Nunca vino de presentarse como Demas, en la segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículo 10, que se fue al mundo, sino que él se mantuvo firme porque sabía bien a quién había servido y sabía bien por qué había dejado basura todo lo demás. Él sabía bien que había creído en Jesucristo, en Dios, y por lo tanto miramos nosotros la manera en como el apóstol Pablo habla aún en su tiempo dificultoso de su vida. Considere 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Ya durante el tiempo cuando ya iban a decapitar al apóstol Pablo, noten en cómo él viene a responder, noten lo que él viene a decir. Él se mantuvo firme en aquel quien le llamó, en aquel quien había creído. Y nosotros también necesitamos que entender que cuando vengan tiempos difíciles en nuestra vida, necesitamos que entender quién nos ha llamado y las promesas que nos ha dado, y entonces proseguir hacia adelante, porque no fracasaremos, sino que estaremos victoriosos en todo. We need to understand that we need to be like Paul. Whenever you read 2 Corinthians chapter 11 and verse 23 and following, look at Paul. Look at all the persecutions. Look at all the things that he went through. And yet he never threw in the towel. He wasn't like Demas in 2 Timothy chapter 4 and verse 10. He continued on with his Christian life. Why? Because he knew in who he had believed. He knew in who he had left it all for. He knew who his master was, his Lord was. And this is the way that we need to hold fast to our faith in Him that has promised everything to us. Y de esta manera debemos de mantenernos nosotros firmes sin fluctuar en aquel que nos ha prometido todo. Pero también miramos nosotros en Hebreos capítulo 10 y versículo 24. Otra cosa que se debe de entender cuando la congregación pasa por tiempos difíciles. El escritor nos dice así en el versículo 24, dice: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando vienen tiempos difíciles a la congregación, es cuando menos nos consideramos unos a los otros. Es cuando menos nos estimulamos unos a los otros para el amor. Como que no tenemos el deseo, porque siempre miramos lo negativo, siempre miramos aquello lo cual nos viene a angustiar, nos viene a poner en un espíritu debajo, y por lo tanto no nos consideramos unos a los otros. Considere a su hermano o a su hermana, la potencia, el talento de mi hermano y de mi hermana. Considerémonos unos a los otros. ¿Y con qué propósito debemos de considerarnos unos a los otros? Bueno, note lo que dice en Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10 miramos nosotros algunas cosas. Romanos capítulo 10 y versículo
Déjenme encontrar el texto. Romanos capítulo 10 y el versículo, Romanos capítulo 10 y versículo 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y por lo tanto, si así es para con todos, entonces usted y yo debemos de demostrar el amor hacia mi hermano, hacia mi hermana. La Biblia dice que debemos de alentarnos unos a los otros, que debemos de procurarnos unos a los otros, que debemos de orar unos por los otros, que debemos nosotros de perdonarlos unos a los otros. Hay varios pasajes en donde usted puede leer que dice que debemos ser de unos a los otros, y esto es considerándonos unos a los otros. ¿Para qué? Para que podamos estimularnos a enfocar en las obras por las cuales hemos sido criados. Efesios capítulo 2 y versículo 10 nos enseña la palabra del Señor que nosotros somos hechuras de Dios, criados para buenas obras. Tito capítulo 2 versículo 14 nos dice que gracias a la sangre de Cristo Jesús que Él derramó, Él escogió a un pueblo celoso, criado para buenas obras. Entonces deberemos de considerarnos, en vez de ver lo negativo, en vez de ver el desánimo, considerarnos unos a los otros, estimularnos, animarnos, provocarnos unos a los otros para que podamos continuar trabajando. Aún así, cuando somos estimulados, cuando somos provocados a trabajar, el trabajo que tenemos que hacer es difícil, porque estamos trabajando en un mundo que no agradece las cosas de Dios, en un mundo que no aprecia lo de Dios, y es dificultoso. ¿Qué más dificultoso es cuando mi propio hermano, mi propia hermana no me viene a estimular, no me viene a ayudar, no me viene a provocar para que yo pueda seguir adelante? Es una carga pesada. Gálatas capítulo 6 y versículo 1 en adelante dice que debemos de sobrellevar las cargas de los unos a los otros. But whenever we look at Hebrews chapter 10 and verse 24, notice the second thing that you and I have to understand as we look at things or principles that the Bible speaks that we need to consider whenever difficult times come to our congregation. And it says, let us consider one another in order to stir up love and good works. What usually happens whenever a congregation goes through difficult times? We have the tendency as human beings to look at the negative. You know, you can get a handkerchief and you can put one black spot in that handkerchief. A white handkerchief, one black spot in that handkerchief, and then you pass it around and says, what do you see? 99% of the people that see the handkerchief are going to see one single black spot. And they're going to ignore all the white that surrounds that black spot. I mean, that's a fact. So as humans, we have a tendency of looking the negative. We have a tendency of seeing the discouraging things. We have a tendency of seeing those things that will bring us down. But the Bible says here that whenever difficult times comes our way, we need to stimulate one another onto good works. We need to stimulate. That means that we need to be able to bring forth to help our brothers and sisters. Look at the one to another passages that are found in the New Testament. We need to serve one another. We need to love one another. We need to support one another. We need to forgive one another.
Whenever you look at all those characteristics and all those things that the Bible says, it makes me understand that I am not here to be the judge of my brother, to be the judge of my sister, to look at the discouraging things, but to be able to uplift and to be able to bring to the point where together we can work in the good works that God has established for the congregation. Ephesians chapter 2 and verse 10 says that we are God's workmanship. That means that I belong to God, but I belong to God in order to be able to do the good works that He has established before the foundation of the world. And when you go to Titus chapter 2 and verse 14, you will notice the same thing. That's stimulating. That's considering one another. And the more we do this, the better coherent we become. The better the better fellowship we have one with another. The better we look to one another for good things. None of us are perfect. Everybody has something that is not functioning right. But if we were to dwell in those things that are not functioning right and forget those 99 things that are functioning well, we have a tendency of discouraging people, of looking at them and bringing them down. So the Bible says, let us consider one another into good works. And finally, we notice the third point. Y por último, hermano, miramos el último punto en Hebreos capítulo 10 y versículo 25, y dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 10 y versículo 25 dice la palabra del Señor lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Cuando comenzamos nosotros a pasar por tiempos difíciles y comenzamos nosotros a mirar lo negativo y no animarnos unos a los otros, al poco rato, ¿verdad?, ya no queremos congregarnos con ese grupo. No, ¿para qué voy a los servicios? Puro negativo ahí. Puro negativo. ¿A qué voy? Yo quiero ir para que pueda ser animado, levantado, para que yo pueda tener gozo en mi vida, que vine a servir al Señor. Y nada de eso está pasando. ¿Para qué voy? Y dejamos de congregarnos. La semana pasada visitamos a una pareja ahí en Corpus, y hablando con ellos me dijo de que su hermana ya no estaba yendo a los servicios porque hace poco se le murió su hijo. Y el hijo estaba fuera de la iglesia, cristiano, pero se había descarriado y murió en ese camino. Tristemente murió en ese camino. Y una hermana le preguntó de qué había muerto su hijo. Y cuando le hizo esa pregunta, yo creo que le removió la conciencia. Y el hermano dijo, mi hermana ya no va a los servicios, sino que ahora lo ve por la televisión. Y no se quiere congregar. ¿Por qué? Porque ella va con la esperanza de adorar a Dios, de animarse. Y luego vienen y le preguntan, ¿verdad? Le traen eso a la memoria. Bueno, ya pasó. Ella ya entiende que lo que pasó. Ella entiende de su hijo. Y cuando un hermano o hermana ya conociendo bien la situación y hace esa pregunta, la pregunta es, ¿con qué intención la hizo? ¿Será eso estimular al amor? ¿Será eso estimular a buenas obras? ¿Será eso edificar la congregación como estamos mirando aquí en Hebreos capítulo 10? Y por esa razón muchas personas mejor dejan de venir y no se vienen a congregar. Pero la congregación
la congregación debe de congregarse cada primer día de semana. Porque al congregarse la congregación cada primer de semana, viene a participar de los actos que Hechos capítulo 2, versículo 42 nos habla. Del cantar juntos, del ofrendar a Dios, de participar en la cena del Señor, de escuchar de la palabra del Señor, etc. De estar juntos en oración. Por lo tanto, miramos nosotros entonces que el principio bíblico es cuando vengan tiempos difíciles a nuestra vida, no dejemos de congregarnos. Y si usted que me está escuchando por Facebook Live tiene esa situación en su vida y por eso no viene a congregarse y está en su casa, le ruego que la piense bien lo que la palabra del Señor nos enseña. Tenemos que venir a congregarnos, pero a congregarnos para poder animarnos unos a los otros, para que podamos recargar nuestras baterías, para que podamos combatir con nuestros enemigos, que es lo que la palabra del Señor nos enseña. And finally, we notice here in Hebrews chapter 10 and verse 25 that it says that, well, let me read the passage. In Hebrews chapter 10 and verse 25 it says, "Do not forsake the assembly of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, so much the more as you see the day approaching." When you read the book of Hebrews, you understand what the writer is trying to relate to them. The people that he is writing to were people that were suffering. They were going through difficult times in their life. As a congregation, they were going through difficult times in their life. And the author here is trying to build up their faith, trying to encourage them not to forsake the assembly of God. Why? Because the assembly of God is very important. But you know, when we come to a place where all we see is negative, where all we hear is negative, where all is negative, sometimes we don't like to come to worship. And I would mention the story of a brother that we visited last week in Corpus Christi, Texas, where he said that his sister no longer attends worship service. She now views worship service through Facebook Live. Why? Because she lost a son, which was a member of the church but was no longer coming to church services. He left the church and he died in that situation. And when she was approached, and this happened so many years ago, but when she was approached and she was asked concerning that, it upset her. And therefore, she hasn't gone back to church. But the point is this, that some members are not sensitive. They're not sensitive to the point of considering one another. They just see negative things. They just want to dwell in negative things. And therefore, it discourages people. And they quit coming to service. And I said, for those of you that are watching through Facebook Live, if you find yourself in this situation, that's maybe one of the reasons why you're not coming. I beg you to consider what the Bible says concerning these things, especially in Hebrews chapter 10 and verse 25. Because we come to assemble every first day of the week in order to be able to partake of Acts chapter 2 and verse 42. In order to be able to hear the Word of God. In order to be a participant of God's prayers. In order to be able to have fellowship and communion through singing, to the Lord's Supper, our offering, and on goes the list. God has commanded us that we need to converge. We need to come together the first day of the week. And that's three of the points that we noted in Hebrews chapter 10 and verse 23 through 25. And in form of conclusion, let me just say the following. God doesn't promise us that everything is going to be okay in our lives. As a congregation, the more we grow, the more challenges we'll face.
the more we develop our faith, more challenges will come to our life. The more we do as a congregation, we will have difficult times. But those difficult times should not bother us. We should be masters and we should be in control of those difficult times. We need to understand that number one, we need to maintain an assertiveness in our faith in whom we have believed. Number two, when difficult times comes our way, we need to encourage one another. We need to build one another up. We need to be there for one another. And number three, let us not forsake the assembly of God, because it is the means by which we build up our spiritual batteries. It is the means by which we come together and we help each other to become more fortified in this battle that we have against our enemy, which is Satan, which roams around like a lion trying to devour at any minute those that are weak. 1 Peter chapter 5 and verse 8. So consider that for a minute. En conclusión, hermanos, miramos nosotros entonces que cuando vienen tiempos dificultosos a nuestra vida, nosotros tenemos que entender que debemos de mantenernos firmes en aquel quien hemos creído. No debemos de flaquear, no debemos de estar débiles. Sabemos en quién hemos creído. Número 2, debemos de estimularnos, de considerarnos unos a los otros cuando los tiempos difíciles vengan. Lo necesitamos para que podamos continuar adelante. Y número 3, no debemos dejar de congregarnos cada primera semana. Esta congregación seguirá creciendo, no solamente numéricamente, pero espiritualmente. Esta congregación tendrá desafíos, no solamente cercas, pero también en el futuro. Esta congregación tiene mucha potencia. Y para que podamos ser exitosos cuando los tiempos dificultosos vengan a nuestra vida, como congregación, manténgase firme, considérese uno al otro y no deje de congregarse, porque eso es lo que Satanás quiere usar para destruirnos a todos nosotros. Esta mañana el tema que se llevó a cabo, ¿verdad?, no fue un tema evangelístico, fue un tema de ánimo. Sin embargo, en esta mañana quiero extender una invitación para todos ustedes que quizás hayan estado contemplando en querer obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Si acaso ya entiende lo que tiene que hacer, entonces le pidemos que lo haga. Pero si no entiende lo que tiene que hacer, la Biblia nos enseña que tiene que oír la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 24. Y al oír la palabra de Dios, pues le va a producir fe. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Y al producir la fe, esta fe entonces demanda un cambio de mente, un cambio de vida, en el cual ya viene a confesar, al cual ya viene a arrepentirse de su vida que está viviendo. En Lucas capítulo 10 y versículos 3 y 5 dice que si acaso no hay arrepentimiento en su vida, va a perecer igual como todo el mundo. Y después de que haya un arrepentimiento, viene la confesión. Ya comienza a confesar a Jesucristo como su Señor. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Y cuando ya llega a ese punto, necesita que ser bautizado, porque el bautismo es lo que salva. No son estas 4 cosas. El bautismo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 dice, el bautismo que ahora nos corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que dándonos una aspiración bien buena ante los ojos de Dios. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Si usted está listo, usted está lista para hacer esto, nosotros estamos listos para ayudarle. Pero si aún todavía no entiende este concepto bíblico y quiere más enseñanza, estamos listos para enseñarle. No queremos forzar a nadie, pero sí queremos que entienda completamente
que es una urgencia en su vida para que pueda quitar su pecado y pueda tener la esperanza de un día estar con el Señor. This morning, I would like to make an invitation. The subject matter that we saw this morning was more of an encouragement, but it was not an evangelistic subject. So therefore, if you are ready to turn your life over to Jesus Christ, if you're ready to do the things that the Bible speaks of, we want to help you. If you are not ready and you're confused and do not understand the concept, we are willing to sit down with you and study with you this morning. The choice is yours as we stand up and sing the invitation.